Hola, bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la reflexividad y el cuaderno de campo. Yo soy Nicolás Gómez Núñez y si tienes alguna opinión, si tienes alguna pregunta, puedes escribirme a sociólogo@gmail.com. Esta reflexividad y cuaderno de campo la voy a enmarcar en un trabajo que hizo el doctor Pablo Forni que se llama Estrategias de Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales y tiene el gran título de Artesanía Intelectual. Cuando hablamos de artesanía intelectual es indudable, siguiendo a Forni, que debemos remitirnos al sociólogo Wright Mills, quien plantea que el investigador social debe aprender a usar la propia experiencia de la vida en el propio trabajo intelectual, examinándola e interpretándola permanentemente. Vuestro pasado, dice Wright Mills, influye en vuestro presente y lo afecta, y él define vuestra capacidad para futuras experiencias, dice Wright Mills. Entonces, siguiendo esa ruta de pensamiento y teniendo una mirada bastante amplia de lo que es la experiencia, es bueno preguntarse por qué no organizar aquellos archivos de nuestra experiencia. En ese entendido, entonces, vamos a encontrar el famoso cuaderno de campo que tiene innumerables orígenes y distintas denominaciones, pero que más allá de los nombres, todos reconocen que es una poderosa herramienta de trabajo y un soporte amigable para cada uno de nosotros que queremos comprender los fenómenos de la realidad social. La utilidad de organizar los archivos, por ejemplo, permite reunir lo que están tú realizando intelectualmente, esas reflexiones, esas preguntas que haces habitualmente, y también anotar, consignar lo que experimentan las otras personas. También ayuda a dejar constancia del estado de tus planes sobre qué es lo que podrías hacer con esas anotaciones, con esos dibujos, con esas descripciones. Y también uno podría hacer un listado de problemas que serían interesantes indagar una vez que se tengan los recursos disponibles. No solamente el recurso monetario, sino también las herramientas, el conocimiento, el tiempo, la planificación, la oportunidad. También es importante considerar que cuando nosotros organizamos un fichero o nuestros archivos, por ejemplo, mediante un cuaderno de campo, deberíamos tener a lo menos cuatro títulos o subtítulos. El primero son nuestras ideas, ideas que simplemente están ahí, no tienen a veces un referente empírico y tampoco tienen un destino, sino que han sido simplemente expuestas en este registro. Luego, las notas personales. Pueden haber varias páginas donde nosotros expresemos una mezcla entre emociones, reflexiones, malestares, alegrías, agobios y que están dentro de estos archivos y en particular pueden estar en algunas hojas de nuestro cuaderno de campo. El resumen de libros y las notas bibliográficas que hagamos de los artículos, libros, crónicas o literatura diversa que podamos atraer hacia nuestros proyectos de investigación o hacia nuestra reflexión intelectual. Y también podemos tener esbozo de proyectos, proyectos que pueden ser tratados, desempeñados dentro de una biblioteca con un abundante material escrito o audiovisual sin tener contacto con la realidad inmediata, pero también pueden estar esbozos de proyectos que nos van a llevar a distintos lugares y nos van a hacer crecer en cuanto a conocimiento y ambos van a aportar no cabe duda, al desarrollo de las ciencias sociales. Y también habría que considerar aquellos materiales existentes sobre el asunto que tú quieres plantear. Bueno, cuando tú consideras este último punto, sería interesante abrir una carpeta digital, por eso está este símbolo, y esa carpeta digital debería estar alojada en tu laptop o en tu computadora personal, móvil o como quieras tú
o cuánta disponibilidad de tecnologías tenga. Acá tenemos entonces el registro de un cuaderno de campo donde un colega hizo unos importantes dibujos, se nota que es muy hábil dibujando, y alrededor va colocando descripciones, va colocando conceptos que provienen de su disciplina, la antropología, la psicología, la sociología, el trabajo social, la ciencia política, la economía política, la historiografía. Entonces se van colocando también medidas y relevante es colocar esta fecha, el lugar y la fecha en donde tomaste el registro. A continuación vamos a ver una foto, un par de segundos. La fotografía es un tipo de registro que está dentro del cuaderno de campo. Habitualmente se ocupa como para fijar escenas de prácticas colectivas y siguiendo la experiencia del señor Pierre Bourdieu o Pierre Bourdieu, él las tomaba para poder llevarlas por miles, digamos así, hasta su oficina y en su oficina o en su despacho o en su lugar de trabajo, él volvía a mirarlas y entonces cuando las miraba no solamente lograba rememorar cómo era la disposición de los artefactos y de las personas, sino que también, sino que también era relevante esa foto, esa imagen, porque él volvía a recordar las palabras y las expresiones del contenido que se iban diciendo en estas reuniones. Bueno, acá tenemos la foto de Pierre Bourdieu o de Pierre Bourdieu, donde están los hombres de los Kabila y entonces está graficando una reunión de hombres dentro de la toma de un café y el café lo podemos ver que está preparándose ahí para ser combinado con estos brebajes y entonces el señor sociólogo francés no solamente da cuenta en sus libros de la referencia interpretativa sobre el uso de los artefactos, que luego lo vamos a conocer, por ejemplo, como estas predisposiciones aprendidas dentro de prácticas regulares, ¿ya? Sino que también él va a señalar que hay otras relaciones, como por ejemplo las del tiempo, el tiempo de la reciprocidad, que justamente se renuevan en estos encuentros. El libro de fotografía de Pierre Bourdieu fue sacado en una editorial española y él fue tomando fotografías por su paso en Argelia. Entonces convive con los paisanos Kabila y uno de los libros que por lo menos se conocen en sociología y antropología económica más relevante de esta época de fotógrafo de este francés, sociólogo, vendría siendo Argelia 60. Muchos dicen que es gracias a estos registros que este intelectual francés logra ir construyendo su arquitectura y con la cual nos ha permitido iluminar otros fenómenos como por ejemplo las reproducciones de los gustos, las estructuras sociales de la economía y tantos otros. Así podemos ir finalizando con este otro registro y con una pregunta que es interesante y que tienes que responderla no verbalmente, sino que prácticamente. La pregunta es, ¿tienes tu cuaderno de campo? Entonces, me alegraría que dijeses que no lo tienes. Porque esa es la forma de partir, reconociendo qué nos falta para ir dejando por escrito lo que nosotros siempre observamos y describimos y lo que nosotros pensamos sobre eso que vamos describiendo. En el registro de campo que te estoy mostrando, la colega o el colega fue haciendo unas fotos y de escenas
o de escenarios, llamémoslo acá, y de personajes con oficios. Y abajo de cada escena le fue colocando fechas, le fue colocando los nombres de los oficios, los lugares que eran relevantes y empezaba a describir por hora y por día, 11 y 10, 12 y 10, ¿bien? Y entonces establecía un párrafo de no más de 5 o 6 líneas y de esa forma fue llenando día a día u hora a hora, dependiendo de qué es lo que fue encontrando. Te das cuenta que hay un cambio del color de la tinta. Acá tenemos tinta negra, acá tenemos tinta azul. Bueno, eso también refleja que el cuaderno de campo es un proceso, una construcción, una verdadera artesanía intelectual que es propia de tu esfuerzo, que es propia de tu oficio, que la vas a reconocer siempre. Sin más, yo me despido por esta oportunidad y recuerda que la reflexividad y el cuaderno de campo conforman esa bella palabra que le llamamos artesanía intelectual.